Bueno, nosotros somos el primer grupo, nos tocó Nada en Común sobre la pedagogía del desprecio por el otro. Y para empezar con el tema, vamos a definir qué es pedagogía, como para que vayamos entendiendo de qué más o menos se va a hablar, sobre todo durante todo el texto. Pedagogía son métodos o prácticas de enseñanza que se apliquen en un ambiente educativo. Para comenzar, mi texto trata sobre el individuo en civilización, o sea, cómo se va civilizando este individuo y cómo se va conformando una sociedad. Según Hayek, la sociedad no existe por sí misma, sino son un conjunto de individuos que la conforman. Para que esto funcione, él lo llama como un orden extenso, la llama esta sociedad. A medida que esto se va modificando, el individuo va obteniendo normas para saber cómo manejarse en esta sociedad. O sea, sí es por sí libre, pero siempre con una norma. Después tenemos, para este orden extenso, lo que logra, para que este orden extenso se logre, el espontaneismo, da lugar a la espontaneidad, y esto conforma la armonía y el equilibrio. Después de esto, a medida que los individuos se van relacionando entre sí, van interaccionando o intercambiando la palabra conocimientos. Estos conocimientos se dan de manera propia a través de las experiencias. Hayek nombra que hay algunas personas, algunos individuos que creen que por copiar o imitar procesos de éxitos de otros van a lograr lo mismo, cuando no es así, porque cada uno tiene que lograr su propio camino, destino. Después de esto, para que una sociedad esté más conformada, existe y aparece el mercado, que es, cuando hablamos de mercado, hacemos referencia a los mercados educativos, que son aquellos como las escuelas, mercados de salud, que son aquellos que son los hospitales, y estos mercados los conformamos nosotros como sociedad a medida que vamos obteniendo conocimiento. Por ejemplo, yo estoy en un mercado de educación para brindarle mi servicio a otro mercado de educación, ya sea un jardín o lo que sea. Después tenemos en este mercado, es lo que llama el intercambio también, porque intercambian las distintas fuentes de conocimiento. Y por último, va a hablar sobre la pedagogía del desprecio, que aquí ya hace referencia a lo que es que el neoliberalismo se opone a una idea de educación igualitaria, donde dé lugar a la universalidad, y en donde sea como un lugar en donde todos tengan el mismo derecho de soñar. Pero a medida que esto se va modificando y va a ganar el liberalismo, en donde va a lograr que esto se dé, que la educación sea pública, porque eso es lo que tenemos en común, que la educación es pública y que es igualitaria y es obligatoria. Así que esto se va modificando y va ganando el liberalismo. Ahora, a continuación, sigue mi amiga Julia. Bueno, a mí me ha tocado de adoquines y anclas, el hambre de saber y los saberes del hambre. En este texto, lo que vamos a hablar es de la desnutrición de los que viven los niños antes y hoy en día en Argentina, no tan solamente en la Argentina, también en otros países latinoamericanos, que como se dice en el texto, el niño no va a tener un buen aprendizaje si no tiene una buena alimentación. En el caso, hoy en día en la Argentina, por ejemplo, antes de la pandemia y ahora después de la pandemia,
ha aumentado el caso de la pobreza, que por ejemplo podemos decir que el segundo semestre del 2021 la pobreza fue el 37%, es decir, el 10,8 millones de argentinos y de niños que son pobres. En el 2022 podemos decir que hay un 39%, que es cerca de los medio millones de personas, de argentinos, que son pobres. Como podemos ver aquí, lo que más implica es la niñez, y los padres ven como una salvación las que son las escuelas públicas. ¿Por qué como una salvación? Porque, como se dice, en las instituciones públicas nos dan el desayuno. Ahora que se largó el horario extra, los chicos tienen un buen almuerzo. Pero eso lo ven como una salvación, ven como, podríamos decir, como una casa para ellos. Y la familia piensa, bueno, los mando a mi hijo a una escuela pública porque van a comer, porque van a tener una buena alimentación. También tendríamos que ver cuando estuvo de presidente yo no soy, a mis compañeras, a mis profesoras, yo no soy ninguna parte política, pero veo la realidad de lo que estamos pasando y lo que pasan los chicos. El presidente Mauricio Macri dijo que los niños tienen que superarse. ¿Cómo superarse? Superarse en el sentido de porque este texto en sí trata de política, y los políticos no saben la familia detrás de ese niño, qué es lo que le pasa a ese niño, si tiene violencia en su casa, si sus padres tienen trabajo, si comen, no saben. Entonces, para venir a decir que los niños se tienen que superar, tanto niños como adolescentes o adultos también, para venir a decirse que se tienen que superar, pero no saber la historia de esa persona, la historia de los niños, adolescentes y adultos. Como dije al principio, sin una buena alimentación, el niño no tiene un aprendizaje. La docente obviamente va a explicar sus temas, pero quizás de los 40 niños que tiene en su clase, 10 o 20 niños no tienen buena alimentación, están desnutridos. Podemos dar también claro ejemplo el de África. El de África, como todos sabemos, y nos pasan las publicidades en TV, de que donemos para que ellos tengan una alimentación. Pero eso es, lamentablemente, esas criaturas ya nacen con una desnutrición. ¿Por qué? Porque su madre también está desnutrida, porque no tiene comida. Los políticos, el Estado que los tienen que apoyar, no los apoyan. Como vuelvo a decir, yo no soy ningún partido, no soy de parte política ni nada. Lo que veo es la realidad. Porque cada persona, cada político da una alimentación. ¿Pero por qué? Para, ¿cómo podría decirlo? Para hacer que la gente los vote. Pero ellos les prometen casa, les prometen alimentación, les prometen trabajo, pero no. Puedo decir que hoy la Argentina, en las partes de los campos, los chicos de campo, que no tienen posibilidades, no tienen buena alimentación, no tienen comida. Eso se llama abandono de Estado. Podemos ver que la situación de la pobreza,
que si hablamos de hambre, si no solucionamos el tema del hambre, no se puede hablar de la competencia de un mérito. No se puede hablar de eso. Porque si no tienen base, digamos, ¿cómo puedo decir? Una buena... Si no es una familia acomodada en sentido... Porque hay familias que están bien económicamente, pero también podemos decir que esos chicos tampoco a veces no tienen buen aprendizaje. Pero, de mi opinión, y le quiero preguntar a ustedes, mis compañeras, y a usted, profesora, ¿qué opinan sobre esto de que un Estado un Estado ausente para esas familias que son de bajos recursos, para esas familias que tienen hijos, pero que ven la solución en mandarlo a una escuela pública porque tienen alimentación ahí? Necesito que me comenten aquí abajo qué es lo que opinan. ¿Qué es lo que opinan ustedes? Que tengamos una política, pero que nos dejen ausentes, que dejen ausentes a esos niños que no pueden aprender si no tienen una buena alimentación. Soy Tamara y voy a hablar sobre marchas y contramarchas y el derecho a la educación. El 10 de diciembre de 1984, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, se había construido solo 3 años antes, y esta sería una de las resoluciones más extraordinarias y ambiciosas. Las oportunidades educativas de los niños y niñas y los jóvenes indígenas son bastante más limitadas que las de los niños y las niñas y las jóvenes. En general, en los restos de los pobres en particular, haber nacido negro o negra o indígena en cualquier país de Latinoamérica y en el Caribe aumenta probabilidades de estar excluido de la escuela o tener acceso a una escolaridad profunda en cuanto a sus accesos pedagógicos. En los países latinoamericanos y el Caribe suelen estudiarse mucho más las producciones sociales de la pobreza y de la riqueza. De tal forma, suele también ser mucho más frecuente de los estudios sobre las condiciones de la educación. La desigualdad es un ámbito lejos de disminuir y aumentar, se mantiene constante. En trato a la desigualdad en oportunidades educativas, asociando al trato de desigualdad en todas las oportunidades sociales, resulta más severo en aquellos grupos de población